Muy buenas tardes, estimadas auditoras, estimados auditores. Cuando son las 18 horas con 8 minutos tarde, estamos saliendo al aire en el capítulo del día de hoy, 21 de abril del 2020, de Sin Restricciones, el programa de la conversación, de la contingencia, de la actualidad, de la radio hoy. Como es usual, soy Luis Miguel Ratamales, estoy aquí recibiendo en mi casa y en la casa, en su casa está el permanente panelista también, Jorge Araya. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Luis Miguel, muy buenas tardes a ti, a nuestro amigo auditores, a Miguel que está en los controles. Ya, sí, hoy día estoy en mi casa. Me preguntaron si iba a ir a la otra casa de mi hermana ahí a seguir con las transmisiones, pero ya estoy aprendiendo solito, ¿viste? Así que esto de la cuarentena me ha servido para actualizarme, dejar la Lo bueno paloma de todo, mensajera y meterme al computador. lo bueno de todo esto es que ya no va a tener el Mango Sour que ya lo hizo famoso, a los Sí, Jacqueline Barricelbergia. sí, mira, sí, pues ahí me preparan, que son cariñosos ya, pues acá tenía un whiskacho, tenía otras cosas, pero se me olvidó prepararme. Así que en la pausa, en una de esas. ¿No? Bueno, está bien. Oiga, don Luis Oiga, Miguel, ¿cómo ha revise, estado la revise semana? lo ¿Cómo que ha le estado? dice revise las instrucciones que le da Miguel, pues, ¿ah? Porque Un poquito usted no más se abajo manda la solo. cámara, o que Claro. me pare yo, o ahí, Ahí sí, ahí sí. sí. Ya, Ahí aquí parece quería un que poco. viera, quería presumir de mis libros. Ah. Están en todas las notas que se hacen, todos salen con los libros atrás, ¿ah? Excepto, leí una cosa simpática en las últimas noticias, salía que la Karen Dogenbailer tiene los libros, pero colocados al revés. Se ve las páginas, no los lomos. Entonces no Ah, sabes sí. qué libro. Entonces en la cámara muestra la biblioteca, pero tú no sabes qué libros son. ¿Te fijas? Mira, esa cuestión es interesante porque por un lado, si tú quieres elegir un libro, elige al azar cualquiera. Pues, claro. ¿eh? Eh, Y, buena, ¿eh? y también la gente que te está viendo no sabe qué libros tiene en tu casa. ¿No? Sí, porque hay un dejo. Bueno, ¿para qué vamos a estar pelando? Jorge, ha sido una semana interesante para que conversemos, Sí. para que, bueno, nuestros editores también puedan aportar los que quieran. Eh, partamos por el final, por lo que ocurrió hoy día ¿Qué pasó o hoy día? ayer, fue que se decretó que a contar de jueves va a haber cuarentena en las comunas de Pedro y Cerda, Quinta Normal y la zona sur de Independencia. Sí. Yo estuve escuchando a los alcaldes de esas comunas y están todos bien contentos con la medida que venían pidiendo hace mucho tiempo. Y debido a que, bueno, lo curioso es que, no sé si curioso, lo triste de esta noticia es que Independencia vuelve a la cuarentena, digamos, había estado, la levantaron y la primera comuna que después de un periodo sin cuarentena ha vuelto a esa condición. Y en el caso de Pedro Yerceda, escuchaba que el alcalde hablaba que hoy día o ayer también se lamentaba la cuarta víctima producto del coronavirus en esa comuna. Lo mismo la gente de Quinto Normal también estaba diciendo que era necesario dado la actividad que estaban haciendo ahí en la comuna. Perdón, me distraje porque Miguel, Ahí están los nuestro libros de la Karen. inefable controlador, nos está colocando los libros de Karen Dogenbailer. Claro, lo tiene por el otro lado, ¿te fijas? Parece que por el otro lado tiene espacio como para poder verlo. Pero bueno, buen detalle. Parece. Bueno, Jorge, lo que te decía, estábamos viendo eso, que es así la novedad del día de hoy respecto a de la cuarentena, y después podemos ir desarrollando, hay otros temas más como el precio curiosamente bajo del petróleo. eh, Sí. ¿Qué significa la cuarentena total y la cuarentena parcial también? Y también ver cómo ha sido el desempeño del gobierno y de la oposición y de los actores políticos en la última semana, justamente en relación con lo del coronavirus. Partamos entonces, cuarentena, Pedro Aguirre Cerda, Quinta Normal e Independencia. ¿Qué te merece comentar, George? Mira, básicamente lo que hemos visto en Chile con este tema de las cuarentenas son unas cuarentenas parciales, como estrategia. O sea, ya quedó claro que esa es la estrategia del gobierno, ¿ya? De no poner una cuarentena total, como en Argentina, ¿no es cierto?, otros lugares, Nueva Zelanda también, cuarentenas totales, ¿ya? Sino que ir focalizándolo en aquellos lugares donde haya más contagio. Te digo que es bien esto, puede ser bien discutible, ¿eh?
porque cuando uno de repente revisa las comunas y la tabla de contagio, vemos que comunas como San Miguel tiene un crecimiento bastante alto de los contagios y sin embargo todavía no se ha establecido cuarentena para San Miguel. Eso tiene explicación, ¿eh? En el caso de San Miguel es porque probablemente mucha gente que está en cuarentena en Santiago vino a la Gran Avenida, aprovechando los bancos y todo eso, a hacer sus trámites acá, a esta comuna. Una por la cercanía y otra porque está todo abierto, ya bancos, supermercados, etcétera, ¿ya? Y de alguna manera entonces contagiados y no contagiados se trasladan de una comuna a otra. ¿Te fijas? Se van cambiando. ¿Te fijas? Pero es la estrategia que hay por el momento, o sea, por lo menos acá en Santiago, en algunas ciudades de Chile también, no sé si sabes tú qué pasó con la cuarentena en Arica, ya si todavía están ahí, ya, o en Punta Arenas, donde el nivel de contagio y de fallecidos ha ido aumentando de manera exponencial, bastante, de manera preocupante. Entonces, como estrategia de gobierno yo la entiendo, ¿ya? Pero no sé si está dando los resultados, ¿ya? Que con la rapidez o con los resultados que todos esperaríamos que fueran. Yo estoy, mira, es muy cierto lo que tú estás diciendo. De las muchas cosas que tú mencionaste, quiero mencionar que San Miguel, efectivamente, la municipalidad y los diputados de la zona, de este distrito, a excepción del diputado evangélico Durán, han hecho una petición formal al gobierno de hace rato de que San Miguel sea declarado en cuarentena, precisamente por lo mismo, porque los contagiados locales han aumentado y han pasado el umbral que había determinado en su momento el Ministerio de Salud, y también por lo otro, porque la gente de Santiago, tal como tú dijiste, cuando no podía hacer los trámites en Santiago por la cuarentena, vino a hacerlos acá en Santiago, en San Miguel. Se trasladaron acá, claro. Ahora la gente de Pedro Quircera va a hacer exactamente lo mismo. No van a poder hacer, bueno, de hecho no tienen muchos bancos ahí en Pedro Quircera, tradicionalmente vienen a hacer los trámites acá, van a seguir haciéndolo por acá. Entonces el tránsito de las personas potencialmente contagiadas es muy alto. Llama la atención que en comunas populosas como San Miguel, pero aún más populosas como la Florida y como el Maipú, hoy día vi un reportaje que hicieron en la televisión sobre Maipú, la vida sigue siendo absolutamente normal, con el mercado informal en las calles, con la congestión en las calles, la gente que decían ellos mismos, no tengo acceso a internet, por lo tanto tengo que venir a hacer el trámite al registro civil, a los servicios públicos, por ejemplo. Y por otro lado, la gente que también tiene que pagar sus cuentas. Porque un señor dijo, "No, yo tengo que venir a pagarla porque si no me cobran interés". Claro, efectivamente hemos conversado aquí también en que los bancos y las casas de préstamos, digamos, las que emiten préstamos, caja de compensación, bancos, financieras, etcétera, no están dando muchas facilidades a la gente, o ninguna, en realidad, para atrasarse en sus cuotas. Y aquí vengo a tomarlo con lo que tú estabas mencionando, cuál será la estrategia adecuada. Mencionaste, por un lado, gente como Chile, países como Chile que están llevando una cuarentena parcializada o gradual, como queramos llamarle, pero también tenemos países como Argentina, como Nueva Zelanda, que tú bien mencionaste, en que han tomado un cierre total del país. ¿Cuál será la mejor estrategia? Creo que no nos vamos a poner de acuerdo. Es muy pronto para decir cuál. Esto se va a saber con los hechos consumados ya, cuando podamos comparar cifras con cifras, pero eh, entendiendo lo que quiere hacer el gobierno, quiero ponerme esta vez en los pantalones de ellos. Esta misma gente de Maipú que te digo yo que tiene que ir a pagar porque si no les cobran intereses, porque no tienen acceso a internet, no tienen otra forma de pagarlo. Tienen esas personas que moverse, tienen que salir. La gente que tiene que hacer un trámite en registro civil. Ahí está el llamado al gobierno para que el servicio público vuelva a trabajar. Y aquí quiero también, yo también creo que las condiciones no están dadas todavía, dado que todavía no llegamos ni siquiera al pic de la curva. Pero sí hay muchos otros rubros que sí están trabajando. Tú sabes dónde yo trabajo, que Ujú. se está trabajando en otras áreas, como en los mismos bancos, como en los mismos elementos de seguridad ciudadana. Estamos hablando de carabineros, estamos hablando de la defensa civil, estamos hablando de, etcétera, etcétera. Estamos hablando de los bomberos, estamos hablando de los médicos. ¿Por qué no se puede hacer una atención gradual en el servicio público? Sin exponer, obviamente, a la gente, al trabajador público, a que se contamine, pero sí con las medidas de precaución debidas. Es decir, con dos o tres personas por local o frente a la caja, manteniendo la distancia social que se está llamando ahora. Yo, ¿qué digo?
¿Qué quiero decir con todo esto? Yo fíjate que me pongo en el lugar de la estrategia del gobierno, que podemos estar de acuerdo o no, pero si la estrategia del gobierno ha sido mantener esto abierto en forma gradual, para ser coherente con esa estrategia, tiene que tener abiertos los servicios públicos. Exactamente. Fíjate que estoy leyendo acá, mientras te escuchaba, estaba repasando, ¿ya? Escuchaba atentamente, ¿cierto? Por Digámoslo. supuesto, claro, Eh, te escuchaba atentamente. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo la correlación con unos comentarios aquí que realizaron en la Academia de la Facultad de Ciencias, Premio Nacional incluso, Miguel Kiwi, y el investigador del Centro para el Desarrollo de la Nanociencia, Rafael González, quienes publicaron una columna en CIPER, ya señalando, o mejor dicho, haciendo un análisis a la estrategia de Chile. Ya quedó claro que hay dos tipos de estrategia, ¿ya? La estrategia, ¿no es cierto?, de estas cuarentenas locales o parciales, ¿ya? Y la estrategia de la cuarentena total. Chile optó por la primera, Chile optó por la primera, pero ambos científicos señalan lo siguiente, dicen, para que la cuarentena local funcione, ¿ya? Y el impacto económico sea menor, ¿no es cierto?, sea menor, se requiere realizar una gran cantidad de testeos y poder seguirle la pista al virus, ¿ya? Y según estos investigadores, estos científicos, Chile ya del 1 de abril le perdió la pista al virus, ¿ya? o Y, sea, sería o sea que, improcedente hacerla ahora, digamos. exacto, porque ellos dicen que en estos minutos estamos caminando a ciegas, ¿ya? Y todo lo que se había proyectado de que podía ser el pic, podía ser en tal semana, a mediados de mes, a fin de mes o en mayo, en estos minutos el gobierno estaría casi jugando una ruleta rusa, o sea, como apostando a que en tal fecha ya pasamos el pic y a lo mejor todavía ni siquiera llegamos a él. O a lo mejor lo pasamos, pero viene una segunda ola, como te fijas. Entonces, la única manera que sean estos científicos de que podamos recuperar el control para ver si realmente la curva se está aplanando, ¿te fijas? Ya es hacer tantos tests como sean posibles. ¿Ya? Bueno, y aquí vienen las consideraciones ya económicas y de logística que se refieren a que países como Estados Unidos ya, o de Europa no han podido hacer tantos test diarios. Chile no tiene la capacidad de hacerlo, a menos que recibiera un gran aporte de nuestros socios chinos, quién sabe. Ya, o sea, en la práctica, estos científicos apuntan a que probablemente en algún minuto ya Chile va a tener que dejar la estrategia de cuarentena parcial y en algún minuto la cuarentena total para poder sí aplanar la curva y tener alguna certeza. Segunda parte, rápidamente. El gobierno apuesta a la nueva normalidad, ¿no es cierto? Ese concepto que escuchamos el otro día, que no es del presidente Piñera, en realidad no sé, lo he escuchado ya Justin Trudeau, de Canadá, ¿ya? Y que se refiere, cuando el Canadá lo señaló, el canadiense lo señaló, lo señalaba en términos de que tenemos que acostumbrarnos a vivir tal vez con estas medidas restrictivas ahora, ¿te fijas? Para poder combatir este virus, ¿ya? Pero acá la sensación que dio es que el gobierno, cuando habla de la nueva normalidad, es como que da la sensación como que ya el virus va pasando y vamos a poder retomar trabajos, clases y otras actividades. Y en realidad, tal como dicen estos científicos, no sabemos en qué etapa de la curva estamos. No sabemos si llegamos al pic, si la estamos aplanando o nos vamos a encontrar con qué sorpresa. Mira, interesante. Según lo que entiendo entonces, Jorge, ¿Sí? esta gente dice que ya es innecesario hacer una cuarentena total porque ya se perdió la pista, por lo tanto ahora sería inoficioso Claro, hasta una etapa ya final. Fíjate tú que se habla de los números de testeos, el otro día leía también que Japón ha venido un recrudecimiento de los contagiados, lo mismo que en Singapur, y esos países que son, a ver, Singapur es mucho más pequeño que Chile y claro. mucho más económicamente hablando, mucho más fuerte que Chile, y sin embargo no tiene un testeo de que tenga un alcance tan grande en la población. Ni hablar de los japoneses tampoco tienen esos medios, entonces malamente podría tenerlo Chile. Y concuerdo contigo en que cuando te hablan acá de la sensación a la nueva, ¿cómo dijeron? ¿Cómo dijiste Nueva tú? Nueva normalidad, normalidad. normalidad, Claro, la nueva normalidad queda la sensación como que te están diciendo, oye, si aquí ya estamos listos, pasó esto y vamos a trabajar. Y ahí se surgieron las críticas al gobierno, por otro lado, porque estaban apurando a que, y el ministro de Educación quedó sin piso, porque el ministro de Educación insistió en que se retornara a las clases el 27 de abril, con una tosudez realmente asombrosa, pero inaceptable, porque todos los estamentos, desde el colegio de profesores, pasando por los mismos alumnos y los apoderados, los sostenedores, etcétera, decían que era inviable partir las clases el 27 de abril. Pero él sostenía que podía hacerse con ciertas medidas que también son absolutamente eh, ilusorias hacerlo en Chile. Por ejemplo, la mitad del curso en una sala, eso implica tener el doble de capacidad
de inmuebles. Claro, O doble sala. rotarte, no sé si pensáis el rotarse 20 un día y 20 otro, porque hablemos que la sala de cursos de los colegios tiene un máximo de 45, en algunas partes excede los 45, pero un mínimo de 35. Hablaba de que con alcohol gel, con mascarilla y con buen lavado de las manos se podía solucionar el problema. Nosotros sabemos cómo son los colegios chilenos y sabemos que jabón no existe nunca en los colegios chilenos. Sabemos que apenas están buenas las llaves de los lavaplatos, de los lavatorios. Alcohol gel, imagínate, quién lo va a comprar? Si están ¿Qué lo va agotados a en el mercado. administrar? Claro. Si están agotados en el mercado, ¿cómo va a llegar con esa gente al, al- al interior de las regiones también? Bueno, afortunadamente, Sebastián Piñera, el presidente, antenoche, en una locución que hizo Cadena Nacional, avisó que las clases no se iban a iniciar el 27 de abril. Bueno, y el antecedente mayor, ¿cómo podían empezar las clases? El 27 de abril, si estábamos hablando que el pic de la curva iba a ser la última semana de abril y la primera semana de mayo. Tú bien decías, mejor dicho, tú aportabas lo que dice nuestro científico, que parece que al gobierno se le perdió un poco el rastro. A lo mejor a eso obedece que no saben bien ahora cuándo va a ser el pic real. Y Claro. por eso estaban llamando las clases. Pero si ya habían informado y estaban informando y tenían todo el mundo convencido de que el pic era ahora, tenían que respetarlo. Insisto, vuelvo a lo que te decía. Piñera anunció que el retorno a las clases va a ser gradual durante el mes de mayo. Me parece lo más coherente. Ahora no podemos decir si se puede o no se puede, vamos a tener que ver cuando se saquen las fechas. Pero también ahí hay el otro lado de la moneda, Jorge, también lo quiero poner en la mesa. Con este asunto de que se iba a hacer las clases online, se dejó de manifiesto la desigualdad que existe en todo Chile, Claro. porque hay mucha gente que no tiene acceso a Internet y a computador. Entonces, está esa gente en que necesita con más urgencia iniciar las clases prontamente para no quedar demasiado atrás. Y creo que a eso hay que ponerle el foco. Pero también está el otro lado, y volvemos al péndulo que hablábamos la semana pasada y que también nos vamos a tener que referir a ese. Está la economía, con toda la actividad que implica, incluida en la actividad económica la parte de la educación, y está la protección a la salud. También existe, ¿por qué lado me voy? La idea es buscar un término medio, creo yo, porque no podemos estar, es un país como el nuestro, ya viene una crisis económica bastante grande, bastante importante, pero no podemos estar expuestos, como otros países grandes, a lo mejor Nueva Zelanda puede ser el oso de cerrar su país completamente. La Argentina sabemos que es un país mucho más rico que Chile. Y también tenemos que entender, Jorge, y te paso la palabra de inmediato, que esto obedece a un concepto ideológico. Tenemos que entender que de la ideología que nos está gobernando, el parar un país para que el Estado vaya en ayuda total de ese país es imposible. Tendríamos que tener otro gobierno y otro presidente. Entonces, mi análisis pasa por ubicándome en el contexto del gobierno y de la ideología que está mandando. Voy a dar mi opinión ahora, porque lo que comentaba yo hace un ratito era esta noticia que había salido en CIPER, esta entrevista a estos científicos, y cómo veían ellos, ¿ya? Desde el punto de vista científico, cómo veían el actuar del gobierno. ¿Ya? ¿Y por qué digo mi opinión? Porque en la semana conversé con un amigo común, ¿ya? Que señalaba de que éramos como muy parcializados, como que estábamos muy cargados para un lado, ¿ya? Y que no debería ser así. Yo le dije es que el tema, no, el programa es una conversación y tú, yo y los que participan de la conversación tienen su opinión. Y eso es lo que hacemos. No damos directrices para esto y lo otro. Simplemente comentamos la actualidad y a partir de la actualidad opinamos lo que nosotros pensamos en relación a ese hecho. Entonces, en mi opinión, hay varios elementos que hay que considerar acá. El primer elemento es que en el gobierno está instalada la idea, ¿no es cierto?, por su convicción neoliberal, ¿ya? De que si la economía se detiene, ¿ya? Si la economía se detiene es malo para todos, porque no hay salarios, no hay consumo, ¿no es cierto? Se pierden plazas de trabajo, se pierden empresas, y entonces es más grave. Entonces la idea es tratar de mantener la economía andando, aunque sea lento, pero de alguna manera que caminando, ¿ya? Tiene una lógica, eso tiene su lógica, efectivamente, ¿ya? Pero, pero la sensación que da al resto de las personas, o a la mayoría de las personas, es que estuvieran más preocupados del crecimiento económico y de las cifras, ¿ya? Que de la salud real de las personas, ¿ya? Y como que eso fuera algo sacrificable, ¿te fijas? Al final hay estadísticas, podemos incluso señalar cuánta gente va a morir, ¿ya? Y tal vez lo dramático es asumir lo que así va a ser,
¿ya? Y que esas víctimas, bueno, es muy terrible, pero lo importante es que la economía no se detenga, sobre todo cuando ya venía media golpeada con esto del estallido social y con la economía mundial en general, con esta guerra de Estados Unidos y China, etcétera, esta guerra comercial. Pero lo grave son que de repente el mismo sector se delata con las actitudes y con las frases que ocupan. La frase desafortunada de un personero la semana pasada que hablaba de que no podemos parar la economía por salvar unas pocas vidas, ¿te acuerdas? ¿Ya? Que salió esa frase y después trató de explicarse que no quiso decir eso. Y le voy a creer, a lo mejor no quiso decir eso, pero lo expresó Pero de tal él manera. no era funcionario del gobierno, ¿cierto? No, 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 no. Es un líder líder económico. ¿Ya? Ahí no, ahí tengo el dato. ¿Perdón? Gremios. Sí, De un de gremio. la Confederación de la Producción y el Comercio, me dice que Miguel. Exactamente, claro, exactamente. Entonces, pero él se delata con esa frase, porque entonces al decir esa frase, ¿qué sensación le queda a la gente? ¿Ya? De que el gobierno escucha las verdaderas necesidades de salud de las personas, ¿ya? O está escuchando las necesidades de las empresas que ven que la máquina no tiene que parar y que hay que hacer todos los sacrificios ahí por haber. Claro que los sacrificios los terminan haciendo generalmente los que trabajan y los que menos tienen. ¿Te fijas? Porque tienen menos espalda, menos paraguas. ¿Ya? Esa es la primera cosa indignante. La otra cosa indignante es ¿Te esta nueva interrumpo, normalidad. Jorge? Dime, Dejémoslo para la segunda tanda. es que estoy indignado. No, por supuesto, fuera de broma. No, pero mira, solo para darle un colofón, para no dejar la colita. No, La, no, segu- la segunda cosa se refiere a la empresa. indignación. ¿Perdón? Perfecto, Ya vamos a la perfecto. tanda porque se puso a jugar ya el sonido. Vamos. Ya, lo dejaste con el título entonces. Se refiere a las Sí, empresas, tú sí que retomas. Nos vamos a bueno. la pausa comercial breve y ya volvemos con Jorge Daya y su indignación. Ya volvemos. Ah, Ok, ya estamos de vuelta en el segundo bloque de Cine de hoy día. Y estábamos con Jorge haciendo una apuesta. ¿Quién se acordaba en qué habíamos quedado? La verdad que a mí me falló la memoria. Nada. Jorge, estaba pendiente lo de tu segundo argumento, tu indignación. No, no, no es que yo esté indignado, me refiero a que volvamos un poquito a que la gente se ubique. Estamos hablando de estos planes. Plan A, ¿no es cierto? Cuarentena local limitada. Plan B, cuarentena total, al estilo Argentina o Nueva Zelanda. ¿Ya? Y Chile optó por la A. ¿Y por qué? Porque la idea es ir retomando esta nueva normalidad, este concepto, ¿no es cierto?, que se instala ahora, la nueva normalidad. ¿Ya? Pero el tema es que para muchos chilenos esta nueva normalidad no ha sido así, porque han tenido que seguir trabajando, han tenido que seguir exponiéndose, ¿no es cierto? ¿Ya? Y da la impresión de que en vez de aplanar la curva, todavía no llegamos, ¿no es cierto?, a la altura, ¿no es cierto?, al pic, entonces hay muchos resquemores. Yo señalaba en el primer bloque, ya que también estos resquemores estaban dados por la mala comunicación que hay, ¿no es cierto?, de algunos sectores, sobre todo empresariales, que por una parte hacen declaraciones, ¿no es cierto?, como que lo importante es mantener la actividad económica y no tanto salvar las vidas, así se entendió, probablemente se expresó mal, no queda la menor duda, ¿ya? Y cuando el gobierno sale con que, mira, vamos a volver a clase o vamos a volver los empleados públicos a trabajar porque es necesario, uno entiende la necesidad de eso, pero queda la sensación de que no lo está haciendo porque realmente lo cree, sino que lo está haciendo casi como un pedido por el sector privado, ya de que hay que seguir produciendo, si no la cosa va a caer a nivel histórico, ¿ya? Pero aquí viene el segundo tema que había quedado pendiente, y se refiere a que también la gente ve con resquemor cómo el gobierno ha tomado medidas económicas para tratar de paliar la crisis, ¿ya? Pero que han sido casi pidiéndole permiso a los sectores privados, así como hemos hablado con los bancos, hemos hablado con las empresas, y no aprovechando el estado de emergencia para decir, mira, como Estado vamos a tomar tales medidas y punto. ¿Te fijas? Entonces queda la sensación de un Estado más bien débil. Ya, no queda la menor duda porque estamos en un Estado subsidiario, pero también queda, y para terminar la idea, la sensación de que todas estas ayudas van más a las grandes empresas que a la gente, ¿ya? Porque aunque sean hablas de bono y que puede acceder por esto y por lo otro, todos hemos visto en las noticias, tú me comentaste, me mandaste por ahí el Twitter, ya de cómo empresas grandes que tienen utilidad y que han seguido trabajando incluso online, se están acogiendo a esta ley de pérdida, ¿te fijas? Entonces la sensación que queda en la gente es que estas cuarentenas locales son como una especie de jarabe nomás, ¿no es cierto?, de tónico para calmar algunas cosas, pero lo importante no sería la gente, sino seguir el sistema económico, ¿ya? Y las bondades del mismo. Entonces, Coincido esa es la contigo contradicción vital.
yo coincido contigo cuando la discusión está entre cuarentena total y no cuarentena. En el fondo lo que se está transmitiendo a la gente, en que se está priorizando, lo dije al principio del programa, se está priorizando la actividad económica por todo lo que eso implica. Y porque un país como el nuestro no puede quedarse parado. Pero realmente, como en lo que coincido contigo, es que esta discusión no la tendríamos si recién si tuviéramos un Estado fuerte, como el de los países que nosotros tanto admiramos. Nosotros miramos a Europa y ahí el Estado ha sido bastante fuerte. Y usted tiene un buen Y ejemplo de Europa, ¿no es cierto? sí, gracias por recordármelo. Ahí Hernán Leiva, un amigo que está en Estocolmo, me dice, si me habla de la estrategia sueca de la inmunidad grupal. Me dice que hay muy pocas restricciones, más que nada son recomendaciones, nadie usa mascarillas. Hago un paréntesis porque yo vi en un reportaje de la televisión también incluso que los bares están abiertos y lo único que están pidiendo es que la gente no se apoye en los mesones. Eh, Y lo que se dice en Estocolmo, quiero decir en Suecia, es que cuando el 60% de la población esté infectada, ya el virus estará bajo control. Supongo yo que se refieren a que el organismo va creando sistemas inmunes. Dice que en Estocolmo van en un tercio, es decir, van en un 33%, faltaría prácticamente el otro tercio para llegar a lo que me dice Hernán. Y si eso no pasa, el virus no se acaba hasta que llegue la vacuna. Por eso cree él, vuelve en países donde está bajo control, aparentemente. Lo que se trata en Suecia es de aislar a los grupos de riesgo. El número de fallecidos, fíjate tú, actualmente en Suecia, para un país que él me menciona, no tenía idea cuántos habitantes tenía. Suecia tiene 10 millones de habitantes. Y el número de muertos hasta hoy día son aproximadamente 1.700. Que anda por ahí con los países vecinos que se han tomado medidas restrictivas. ¿Qué nos está diciendo esto, Jorge? Países como Suecia, más liberales en este sentido, mantuvieron entonces su actividad económica y tomaron una restricción de shock, por llamarlo de alguna forma, y sin embargo le ha dado resultados aparentemente en cuanto a que a eso, ha logrado mantener la actividad económica y aparentemente la cantidad de fallecidos no es tan alta como otros países que han sido mucho más restrictivos, como puede ser Italia o España, por mencionar los dos más grandes. Que esto te está diciendo que no está la clave de qué es lo que tiene que hacerse y qué no tiene que hacerse. En un momento se alabó la táctica japonesa, vemos que hay resurgimiento de, de contaminados, de contagiados. En un momento y tenemos acá el caso de Argentina, totalmente distinto al caso chileno. No es el momento de comparar, creo yo. Esta cuestión, cuando termine el partido, como se dice en el fútbol, vamos a ver quién fue el que ganó. Y desgraciadamente, entre los datos a considerar, hay uno que es muy crudo, la cantidad de fallecidos. Porque esto de qué se trata? De contaminados o contagiados, mejor dicho, pero también de fallecidos. Y eso es lo que le va a pasar la cuenta a un gobierno o al otro, se hizo todo lo posible o no. Yo creo que están operando de buena fe. Yo tampoco soy especialista como para decirte debieran haber hecho esto o lo otro. Tenemos modelos distintos, aquí sale un tercer modelo que te dice que son formas de enfrentar la situación. Espero yo que realmente al gobierno le vaya bien, porque el país le va bien y tenemos menos fallecidos. Si lo dramático aquí son las cantidades de fallecidos que pueden haber. Entonces, mientras hagamos todo para salvaguardar eso, yo voy a estar de acuerdo en que se fue más o menos exitoso. De hecho, Luis Miguel, mientras te escuchaba, recordaba que la semana pasada, y tal vez eso alentó al gobierno, ¿ya? Alentó al gobierno a hablar de esta nueva normalidad y empezar a recuperar, no sé, volver a clase, a trabajar, etcétera, ya, de que la semana pasada la BBC de Londres, ya, señalaba que Chile era uno de los países que lo estaba haciendo mejor a nivel latinoamericano, por la cantidad de test que se hacen a diario, ya por el seguimiento, por el bajo número bajo entre comillas, número de víctimas, ¿no es cierto?, fallecidos, ya, y que también se veía que Chile tenía buenas posibilidades de salir de esta crisis más rápido que los otros países, ya por su buen orden fiscal, etcétera. ¿Ya? Y yo creo que eso de alguna manera alentó al gobierno de Piñera, que trata de siempre posicionarse comunicacionalmente como de los mejores, ¿no es cierto?, en esta competencia que incluso comentamos en la semana pasada, este juego que es infantil con Argentina, que lo estaba haciendo mejor, como si fuera un partido de fútbol, ¿ya? A que el gobierno de alguna manera diera esta señal de normalidad. ¿Sí? ¿Fija? Pero rápidamente el presidente dio pie atrás
porque se le pusieron los profesores por delante diciendo nosotros no partimos el 27, ¿no es cierto?, el lunes. Ya los empleados públicos dijeron entendemos todo lo que haya que hacer, pero tampoco vamos a ponernos en riesgo. Y también recomendaciones del mismo colegio médico, ahí está la presidenta, ¿no es cierto?, Isquia, ya, que es muy resistida por algunos sectores por su orientación política, pero que no deja de tener una voz importante dentro de su misma especialización, que es médico, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces queda la sensación de que como que el gobierno quería abrir de nuevo el asunto, pero se vio obligado de alguna manera a dar un pie atrás y que el presidente saliera nuevamente el domingo, porque él quiere estar en todas, dando esta señal de tranquilidad y de liderazgo, ¿ya? Dado que igual ha ido subiendo un poquito en las encuestas. Esa Lo que mesa yo creo, social que tú mencionas saltó sí, justamente para decir que no había sido consultado en este retorno exacto, prematuro a clases, que no claro. lo apoyaban bajo ningún punto. Ayer tuvieron que salir, se reunieron nuevamente con el gobierno y ahí, como dices tú, el gobierno echó pie atrás. Pero sin embargo, estos hierros comunicacionales vienen y siguen yendo, siguen estando fuertes. Está la polémica con con el embajador chino, que acaba de También, decir en una sí. comisión ante el Senado chileno, en que efectivamente los 500 respiradores nunca existieron, existen y no sabe qué trata. Y se dio Pero, una cuestión que es para la risa, en que los parlamentarios de oposición están llamando a que el gobierno aclare, entonces, ¿de dónde sacaron esas cifras que iban a haber 500 respiradores que iban a llegar prontamente a una donación del gobierno chino, desmentido por el propio representante del gobierno chino? Pero aparece el ilustre, honorable Iván Moreira, condenado por fraude económico, por digámoslo, raspar la olla, y sale diciendo que, bueno, lo que pasa es que la diplomacia no siempre se dice la verdad y probablemente el embajador chino no quiere decir eso para que los países no vayan a pedirle más ayuda a China, o sea, para que otros países no hagan lo que él hizo, pedirle el raspado de la olla a los chinos, básicamente. Y más encima sale el ministro Mañalich, que yo no sé hasta cuándo lo van a soportar ahí en el gobierno, porque se lo dijo el mismo Desbordes, el presidente de la Renovación Nacional, que Mañalich había hecho muy buena gestión como ministro de Salud, pero que dejara de tener una polémica diaria en lo que es política, que se dedique a lo que es su área, que es salud. Hoy día aparece Mañalich diciendo que como ministerio nunca estuvieron de acuerdo con la suspensión de clases total y que los hechos avalaban lo que ellos pensaban, que no debió haberse suspendido y que estábamos en condiciones de seguir adelante, volver a la normalidad en en los colegios. Eso, lo dijo recién la tarde, va a levantar alguna polémica nuevamente y te insisto, ya está causando resquemor en las mismas huestes del gobierno. Los parlamentarios están tomando distancia, los parlamentarios oficialistas están tomando distancia del, del gobierno. Fíjate tú que, sobre todo Renovación Nacional, fíjate tú que por aquí tenía notado que Renovación Nacional había apoyado la extensión del prenatal que se está discutiendo en el Parlamento y también el proyecto de que evitaba el corte de los servicios básicos para el 100% de la población. Lo que propuso el gobierno y patrocinó el gobierno fue, obviamente, no un aumento en en el, en el prenatal, y también no en el postnatal, quiero decir, y tampoco que fuera solamente al 20 o 30% de la población más vulnerable los que reciban los beneficios del no corte por no pago de los servicios básicos. ¿Qué está haciendo entonces Renovación Nacional? No es el Partido Socialista ni el PPD. Renovación Nacional está apoyando esta moción presentada por el Frente Amplio y los sectores comunistas que van en directo apoyo por la ciudadanía. Es decir, el gobierno se está quedando nuevamente demostrando que no tiene una agenda social. Lo demostró en octubre y lo sigue mostrando en el tiempo hasta ahora. Y con esto termino, Jorge. Lo que me dice Pato Retamales, en el WhatsApp dice, pero si tenemos un presidente empresario que se preocupa más del sistema económico que el bienestar de la población, ojo con los créditos del Estado. El dinero, digo, será entregado a la banca. ¿No será un salvavidas a la banca? Pregunta el Pato. Probablemente. La banca va a tener problemas de pago. La gente no va a pagar. Seguramente va a tener, por la alta cesantía que está viendo, va a tener uh-huh. problemas de pago. Entonces, dice Pato Retamales, ¿no será esto un salvavidas a la banca para que los ingresos que están dejando de recibir por el lado de los acreedores, de los deudores, perdón, dicho, de los deudores, Teodoro. le está recibiendo por una ayuda de parte del gobierno? Te dejo la palabra, George. Disculpa. Claro, es que mira, todo esto nos lleva a una discusión que parece un poco olvidada en estos momentos en estos tiempos de coronavirus, ¿ya? Y es la discusión de nueva constitución, ¿ya? Cuando uno ve un gobierno
que actúa de manera tan débil, ya, que le pide permiso en cada paso o proyecto de ley, ya, o de ayuda social, le pide permiso a los empresarios. Cuando sale, como tú bien lo acabas de decir, sale ayudando a la banca para que a través de la banca se canalice, ¿no es cierto?, la ayuda a las pymes, a los trabajadores, etcétera. Cuando hace que los trabajadores, para poder mantener sus salarios, ya tengan que ocupar su seguro de cesantía, ¿ya? Y no se mete la mano al bolsillo del gobierno, ya claro, queda la sensación de que ellos están absolutamente convencidos de que sin empresa no hay empleo, sin empleo no hay salario, sin salario no hay consumo, o sea que ¿a quién tenemos que cuidar? A los empresarios. ¿Sí? Claro. Están absolutamente convencidos de eso, ¿ya? Y la señal es tan fuerte que incluso hace pocos días, no sé, ¿te acuerdas? Tú señalabas el tema de este proyecto de ley de por 3 meses, ¿no es cierto?, evitar el corte de agua, luz, servicios básicos, ¿ya? Y el ministro o subsecretario de turno sale diciendo que ellos se oponen y que van a acudir al Tribunal Constitucional, que a todo esto también está en crisis por una serie de Uy, sí. denuncias que han salido ahí de cohechos, de pago y de ayudismo, y ¿qué quieres que te diga? Una corruptela total, ¿ya? Entonces queda la sensación de que a lo mejor el gobierno tiene muy buenas intenciones, ¿ya? Y que están apostando a futuro, o sea que, mira, el 2021 vamos a crecer 5%, nos recuperamos, ¿ya? Pero bueno, ¿y qué hacemos hoy día, en el 2020? ¿Ya? La sensación que queda es que menos Estado, ¿ya? Más empresas, ¿no es cierto?, más libertad económica, ¿ya? Pero cuando uno lee a filósofos, a economistas, intelectuales, ya, de otras partes del mundo, todos te dicen que aquí la tendencia a futuro es bastante clara, más Estado, porque lo que hemos visto es que un pequeño virus, ¿ya?, viene y provoca todo este desbarajuste y en este sálvese quien pueda, ya nuevamente el peso de arrastrar el carro lo tiene la gente como tú, como yo, que vivimos de un sueldo. Y las grandes empresas que han tenido utilidad enorme se están aprovechando de la letra chica. Y vuelvo a lo que señalé al principio de este bloque, ¿ya? Estos apoyos económicos, el segundo apoyo económico del gobierno que va a ser canalizado por los bancos, en realidad no te va a llegar a ti ni a mí, le va a llegar directamente a los bancos y a las grandes empresas que están aprovechando incluso de como estamos en estado de catástrofe, ya váyase para la casa, no le vamos a pagar este mes. Empresas que tienen grandes utilidades, ¿ya? Pero el gobierno no les puede hacer nada o no les va a decir nada por la convicción de que el Estado es subsidiario y por ende tenemos que dejar que esto se regule libremente. Si el Estado sigue con esa actitud tan parsimoniosa y con poca iniciativa ante los abusos, ya la gente va a venir a un estallido social 2.0, ya, pero no por lo de octubre ya, sino por lo de ahora, porque la gente no es tonta y siente que se tiene que salvar sola, que no la está salvando nadie. Juan ¿Sí? Carlos Herrera nos dice en el WhatsApp respecto de Mañalich que está hablando más que de lo que corresponde a su cargo. Eso lo ha hecho quedar como muy poco asertivo. Eh, Miguel nos aporta de que Paula Daza, la subsecretaria de Salud, Sí. hoy día dice que se ganó mucho trolleo, que es posible tomar a salir un café con amigos manteniendo los resguardos necesarios para evitar contagios. Bueno, es un absurdo. Lo que tú estás mencionando, Jorge, y quiero dejarlo claro también, es una... Juan Carlos Herrera se refiere en otros epítetos a Juan Mañalich. Es Es un, antipático el personaje, ¿qué cree que le diga? es un comportamiento esperable dentro de la ideología que está imperando. Y esta ideología que es la que no ha gobernado en los últimos 30 años. Porque Ujú. tú te vas a encontrar, por ejemplo, con personeros, ex personeros de la ex concertación, como el ex ministro Nicolás Izaguirre, que el otro día en un canal de televisión apoyó absolutamente todas las medidas económicas que estaba tomando este gobierno, incluso en que la ayuda a las pymes sea a través de la banca. De la banca. Entonces, es producto de la ideología que estamos viviendo, de la forma, de la cosmovisión que tienen la gente que nos está gobernando y que tiene este país, porque mal que mal lo elegimos. Hemos elegido en los últimos 30 años a estos mismos gobernantes, entonces es parte de la responsabilidad del país. Lo que te quería mencionar, Jorge, Sí. es que tú estás señalando muy bien y que no hay que dejarlo escapar. La economía de Chile, muy supuestamente envidiada, muy alabada, muchos calificativos positivos que recibe aparentemente de parte de todo el mundo, y que también a este gobierno le gusta decir que somos los primeros en esto, los primeros en otro, demostró lo feble que era. Porque las grandes empresas chilenas, tal como tú estás diciendo, no soportan 2 semanas de crisis. A las 2 semanas, la TAM, Están Sky, ujú. estaban pidiendo ayuda a la gente, a sus trabajadores, para bajar el 50% del sueldo. Cencosud
también está haciendo algo semejante. Estas grandes empresas se están acogiendo a la ayuda que va a dar ¿quiénes? No el Estado, el mismo trabajador a través del Fondo de Cesantía, pidiéndoles que vayan con un permiso sin goce de sueldo. Entonces, tenemos bancos que probablemente se vayan a ir a la quiebra por este default, por estos cese de pagos, y por eso hay que ir a apoyarlos. Eso es la economía de Chile, el jaguar de Latinoamérica, un país de la OCDE, que no soporta dos semanas. Grandes grupos económicos son, en estos momentos, multinacionales. La TAM es multinacional. Cencosud tiene supermercados por toda América, repartidos por toda América, Argentina, Perú, Colombia, etcétera. Exacto. Las farmacias ahumadas también son una multinacional. Y todas son entidades que hemos escuchado que tienen problemas para salvar esta crisis. Sin embargo, hay otras empresas del retail mucho más pequeñas, Casa Ideas, por ejemplo, que aseguró que le iba a pagar sin problema el sueldo a sus trabajadores durante el mes de abril, por lo menos. Entonces, te encuentras con una empresa mucho más pequeña que sí tiene espaldas y las otras no. Hay algo raro aquí en Chile. Hay algo raro que está pasando hace mucho rato, que tiene que ver, que tiene relación con el sistema. No sé, mira, Pato me dice, el mundo al revés, po. Renovación Nacional absolutamente conectada con la gente. Qué loco. El mundo al revés, po. Renovación Nacional del lado apoyando una moción de Frente Amplio. Ahí está, eso es conexión con la gente, con la ciudadanía. Lo que te estaba diciendo tiene relación, te decía, con lo que se está viviendo en los trabajos. O sea, tal como dijiste tú, y quiero terminar con esto, es coherente con el sistema que se está viviendo. Hay que apoyar al que genera el trabajo, que es el empresario, para que como el producto del chorreo le llegue al resto de la gente. Es coherente con la ideología que estamos sufriendo, Jorge. Claro, pero por eso te digo, o sea, en estos momentos la discusión que ya se había instalado con el estallido social de una nueva constitución tiene más validez que nunca, porque lo hemos explicado varias veces, yo creo que ya es de público conocimiento, ¿no es cierto?, que la constitución del 80 es una constitución que reduce al Estado a un rol mínimo, por eso sale al Estado subsidiario, ¿ya? Y le da a las organizaciones, en este caso a las empresas, ¿no es cierto?, ya toda la libre iniciativa, a los privados le da toda la iniciativa, ¿ya? Y nos damos cuenta que los privados, cuando están ganando y cuando les está yendo bien, invierten fuera, van a paraísos fiscales, ¿no es cierto? ¿Ya? Y sacan utilidades enormes, ¿ya? Pero cuando tienen problemas, como tú lo señalaste, 2 semanas de baja y al tiro acuden ¿a quién? Al Estado para que los salve, ¿ya? Y como es un Estado de una política económica neoliberal, ¿de dónde saca los recursos del Estado? ¿De Codelco? ¿De las Fuerzas Armadas? No, de nosotros mismos, es decir, los trabajadores. ¿Te fijas? ¿Ya? Claro. Y lo dicen, y cuando tú reclamas por esto, dicen, pero esto no puede ser, te dicen, bueno, ¿qué quiere? ¿Quiere trabajo? ¿Quiere consumir? ¿Quiere mantener su estándar de vida? Bueno, tiene que apoyar este modelo. Como yo lo señalaba para terminar esta parte, cuando uno lee aquí a los intelectuales, como por ejemplo Noah Harari, un intelectual, un historiador israelí, ¿ya? Él señala eso, señala de que es muy probable de que la tendencia al futuro sea a que de alguna manera el Estado vuelva, ¿ya? O los Estados vuelvan a tomar determinados resguardos, ¿ya? Sociales. ¿Ya? Y que estas crisis nos están mostrando eso, nos están mostrando que dejamos que el neoliberalismo feroz se desencadenara, pero cada vez que hay un quiebre en la economía, estos mismos neoliberales llegan de rodillas solicitando la ayuda del Estado. Entonces el Estado no debe ser tan malo. ¿Sí? Hay muchos que dicen efectivamente que este es el fin del neoliberalismo. Mira, Miguel nos dice, a lo mejor no es que las empresas estén apuradas en plata, a lo mejor lo que quieren es no perder tanto dinero y por eso sería avaricia, no es que estén por qué quebrar, o sea, lo que están, según lo que dice Miguel, lo que estarían haciendo las empresas sería tratando de minimizar las pérdidas. Clara Araya, Exactamente. por otro lado, Y yo nos creo que dice va por por el ahí la WhatsApp, cosa. Ujú. por el WhatsApp nos dice Clara Araya, ¿Qué dice? una de las incongruencias que queda manifiesto es que ser emprendedor no es una forma de salir adelante y progresar, tan solo una forma de disfrazar la cesantía y falta de oportunidades, sino cómo se entiende que aún no haya una respuesta y respaldo para quienes boleteamos. Es otro punto, para la gente que boletea, la gente independiente. La precariedad del empleo que existe en Chile para quien no tiene, no está suscrito al contrato de trabajo. Claro. Bueno, hoy día escuchaba al ministro El Sichel resto, una señala, hoy día escuchaba al ministro Sichel señalando de que esa ley va al Congreso y que esperan que le van a dar urgencia y esperan que el Congreso la saque la próxima semana. pero ¿Ya? espérate, cuando te dicen que va a ir al Congreso, uno les cree que va al Congreso, pero veamos cómo va redactada. Porque la misma ley de protección al empleo
tuvo que ser revisada y acusaron de antipatriotas a los diputados que supusieron, y sin embargo tuvo que ser mejorada por ellos porque como viene redactada, no es una cuestión que vaya realmente en apoyo a la gente. Sí, recordemos que la desconexión que hay ahí es tremendo. Lo que te quería mencionar, Jorge, y antes de irnos a la pausa para tu bloque, es Gracias. lo que está sucediendo con el petróleo. Es algo histórico, inusual. Sí, El petróleo ayer quedó a menos $37 el barril. menos 37. Hoy día, escucha, es para la risa, o sea, no significa que la cuestión esté votada. Lo que sucede es que está sobre stock que hay regalar almacenamiento y proponer que se lo lleve la gente pagándole incluso 30, pues no la gente, las empresas, pagando 37 a quien se lleva por barril para dejar de pagar como esa barril. Eso, lo que hay que mirar es el precio en proyección, ¿ah? Y en proyección para junio está igualmente bajo, sí, está a 20, $30. Es muy bajo, históricamente lo más bajo que se ha vivido. Y eso, te insisto, se explica por el sobrestock que existe, porque se está consumiendo mucho menos petróleo. Ya no está ahí, todos los países están prácticamente con reducción de su actividad económica, por lo tanto, los vehículos no están consumiendo petróleo. Las líneas aéreas prácticamente no están volando en el mundo, Claro. salvo en Estados Unidos. Los barcos tampoco están haciendo viajes, los viajes que se acostumbraban comerciales. Todo eso ha producido que el petróleo esté en un sobrestock y ha hecho que baje a niveles menos cero. Realmente histórico, súper interesante. Vamos a tener que ahondar eso. ¿Ya? Pero bueno, ahora nos vamos a tener que ir a comerciales. A la vuelta lo comentamos un poquito. Sí, a la vuelta lo comentamos y bueno, también decir que el dólar sigue subiendo y que el cobre sigue bajando. Vamos entonces a la pausa de la segunda, en fin, de la segunda pauta, tanda quiero decir, y nos venimos con el tercer bloque con Jorge Araya y va a hablar sobre el Día Internacional del Libro. Ya Exactamente. volvemos. Gracias. Ya estamos de vuelta en el tercer y último bloque del programa del día de hoy, 24 de abril del 2020, de Sin Restricciones, el programa del debate y de la contingencia, de la actualidad, de la conversación. Estamos hablando fuera de micrófono, que en realidad lo que se quiere es que esto sea una conversación, un, un, eh, un diálogo, que lo mismo que nosotros dijimos que siempre queríamos hacer, o sea, es como si estuviéramos sentados en el living de la casa, en un bar, en una tertulia, y que sean nuestros auditores los que vayan aportando. Ya leemos a varios que están aportándonos, Pablo Retamales, Clara Araya, Juan Carlos Herrera, Hernán Leiva. Entonces es importante que también vayan dando su aporte, su visión, porque se nos acusa de ser sesgados, y efectivamente claramente tenemos una opinión, tenemos una formación. Lo más objetivo que vamos a decir es que, bueno, se entiende que dentro de la biología Censurado. no está este tipo de ideología tampoco. Pero tratamos de comentar como un par de amigos la actualidad con la visión que tiene un profesor como Jorge y un ciudadano como yo. Eh, Jorge, tú te vas a referir hoy día al Día Internacional del Libro, una fecha muy importante que tiene varios bemoles, varias cosas muy interesantes, pero te quiero quitar 2 minutos. Por Hoy día supuesto. también es el Día Internacional del Despachador Técnico de Aeronaves o del encargado de operaciones de vuelo, como se conoce en Chile. Yo tengo ese oficio, tengo esa profesión y le mando un saludo a todos los colegas que están festejando hoy día entonces el Día del Despachador Técnico de Aeronaves o de encargado de operaciones de vuelo. Le mando un gran abrazo a todos los que conozco y que he conocido personalmente en Chile y en el extranjero. He tenido la suerte de conocer muchos extranjeros, gente que siempre me dejó algún aporte, tanto en conocimiento como en experiencias, gente muy agradable y que tenemos esa loca pasión por los aviones, por esos bichos raros que siendo tan pesados se le dan en gran parte gracias al trabajo que hacemos los despachadores técnicos de aeronaves. Así que un gran abrazo para los colegas, un gran abrazo para mí, que estoy celebrando el Día Internacional del Despachador. Vamos, Jorge. Oiga, que tenga un feliz día, pues. Le agradezco a usted y a todos sus colegas, porque ya que he tenido el privilegio de montar estos pájaros de acero, ¿no es cierto? Y cruzar el gran charco, el Atlántico, es impresionante. De hecho, cuando uno está volando,
y piensas que es como en un bus y te acuerdas que está a miles de metros de altura y que esa cosa que pesa tonelada está volando, es un milagro de la técnica. ¿Qué quiere que le diga? No es un Así que milagro, Jorge. bueno, los profesores de física, química podrían explicarlo mejor, pero para mí sigo teniendo esa mentalidad así un poco romántica de que qué gran salto, ¿no es cierto? Impresionante. Así que se lo agradezco, pues se lo agradezco. Así como le agradezco al personaje que vamos a comentar ahora, pues, a nuestro amigo don Miguel de Cervantes y Saavedra. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque el Día El Internacional del Libro es padre y prócer de nuestra lengua. pero por supuesto, entre otras cosas, y vamos. Porque resulta que el jueves 23, vamos a celebrar, a conmemorar otro Día Internacional del Libro, uno muy especial, porque no van a haber ferias, no van a haber debates, no van a haber presentaciones de libros, todo va a ser probablemente online, ya vamos a estar todos en nuestras casas, ya, pero por Dios, qué importantes son los libros y qué importantes han sido ahora, en estos días de cuarentena, los que hemos tenido el privilegio, porque voy a hablar de privilegio, ¿ya? ¿No? De poder estar en nuestras casas y poder leer, ¿ya? Porque no todos han tenido el mismo privilegio, algunos han tenido que seguir trabajando bajo riesgo, etcétera, ¿no es cierto? Y se le valora mucho, ¿ya? Pero, y otros tal vez con las nuevas tecnologías ya no tienen el libro, ¿no es cierto? El papel ahí con ese olor rico de empaste, sino que tienen ahí su tablet probablemente y han podido descargar. Pero la lectura sigue siendo un gran hábito y por eso que un 23 de abril se establece este día, porque digo, ya voy a explicar por qué se supone, que ese es el día que fallecieron tres ilustres escritores, pues, ¿ya? Don Miguel de Cervantes, ¿ya? El 23 de abril de 1616, en la práctica murió un día antes, ¿eh? Él murió el 22 de abril y lo enterraron el 23 de abril, pero para nuestros fines, para nuestros efectos, lo vamos a dejar el 23, ¿ya? Se supone que ese mismo día, ¿ya? Fallecía, pero en Inglaterra, ah, el bate, ¿no es cierto? William Shakespeare, ¿ya? O Shakespeare, como le dicen los argentinos, haciendo broma, El mismo ¿no es día, cierto? el 23 El de abril del mismo mismo día, año. claro, es del mismo Qué año, maravillosa pero, coincidencia. pero, pero en realidad no sería el mismo día porque los ingleses no habían adoptado todavía el calendario gregoriano por sus peleas con la Iglesia Católica, así que ahí aparece como 3 de mayo, la muerte de Shakespeare. Pero solo Ya. acomodamos el calendario gregoriano, es el mismo día. Y el tercero, del cual hablamos el año pasado, con Germán, me acuerdo, lo comentamos, ya también un 23 de abril de 1616, falleció, ya en España también, ya el Inca Garcilaso de la Vega, cronista de Indias, ya que esa historia la contamos el año pasado. Así que, pero quería recordar que son esos tres personajes. Jorge, ¿Te pero fijas? espera, para, Dígame, para poner en contexto, porque esta cuestión a mí siempre me llamó la atención de la dígame. maravillosa coincidencia. Claro, Supongamos que son ciertas las fechas, bueno, pero pueden haber diferencias de días, pero más o menos casi en la misma semana o con 10 días de diferencia, el mismo año, mueren, claro. mueren Cervantes, Garcilaso de la Vega, que aparentemente muere el El, mismo día en el Inca España, Garcilaso, claro. y más encima Shakespeare, que moriría 2 semanas después, una semana después, el 3 de mayo. El Claro, mismo año, o sea, con diferencia de 10 días. El padre de la lengua inglesa, Shakespeare, y el claro. padre de la lengua castellana, Miguel de Cervantes. O sea, Y uno de los padres de la lengua hispanoamericana, el Inca Garcilaso. por Así supuesto. que ahí están los tres. Claro, y eso es lo genial de esta fecha, ¿no es cierto? Porque, mira, por cultura popular todos conocemos alguna obra de, por lo menos de Cervantes y de Shakespeare. Ya, o sea, y cuando hablamos de Cervantes hablamos del Quijote. Y ahí con eso ya está todo dicho. Te fijas, obra cumbre de la literatura universal. O sea, ¿Ya? Y te voy a mostrar mi ignorancia. dígame. Lo único que conozco de Cervantes es el Quijote. No, pero acuérdate que en el colegio también nos mencionaban las novelas ejemplares. ¿No te acuerdas que leímos el licenciado Vidriera en el colegio? ¿Ya? Oh, tienes razón. ¿Te acuerdas? Un paréntesis, Jorge. ¿Cuál es el nombre real del libro? Del El Quijote. ingenio, el ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Sí, 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 aquí lo estoy mirando, sí. Porque acuérdate que, por ejemplo, el campeador, del Cid Campeador, siempre se decía, uno era el mío Cid y el otro era el Cid Campeador. Uno de Huidobro y el Ah, otro de... claro. Acá lo tengo, mira, tengo la portada de 1608, El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Te fijas? Y después sale Don Miguel de Cervantes Saavedra, dirigido al Duque de Bella y bla, 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 bla. Porque tú sabes que todos estos escritores, bueno, no ha cambiado mucho eso, necesitaban el auspicio. Así que siempre habían dedicado a algún mecenas, pues, ¿no es cierto? Algún gran Un mecenas. Luxis de ahora. Claro, yo si escribiera un libro se lo mando al tiro ahí ¿cómo se llama este? Ay, nuestro amigo el que regalaba los billetes, pues, ¿te acuerdas? Marcas. A Farcas, claro, ahí dedicado al príncipe Farcas.
Príncipe del billete. No, pero mira, lo simpático es eso, sea la coincidencia un poco forzada, ¿no es cierto? Porque, Mm. digamos, en Inglaterra, por las peleas con la Iglesia Católica, todavía mantenían el calendario juliano, después se pasaron al gregoriano. Entonces, claro, por eso hay una desfase casi 2 semanas. ¿Ya? Pero en la práctica, ¿ya? En la práctica, la feliz coincidencia de que tres grandes de las letras ya murieron ese mismo año. Ya un americano, el Inca Garcilaso, ya un español, ya del siglo de oro de la literatura española, Don Miguel de Cervantes y Don William Shakespeare. Pero vamos a dejar al Inca porque ya hablamos de él el año pasado, ¿ya? Interesantísima su vida, ¿ya? Y a William Shakespeare, que probablemente lo podemos tomar por otros temas, y yo me quería referir a Cervantes, y ni siquiera a Quijote, a Cervantes mismo, porque la Jorge, vida pero misma de Cervantes es una novela, ¿qué querés que te diga? Dígame. Jorge, ¿cuándo nace la celebración del Día del Libro en esta fecha? Eso lo pone la UNESCO, ¿verdad? Tengo entendido que sí, no tengo el dato preciso acá, vamos a buscarlo, ¿ya? El Ya no Día importa, Internacional del... pero es Claro. un festejo que pone la UNESCO. Yo no me acuerdo haberlo celebrado y entiendo que fue a principios del siglo XX, fíjate tú. No me acuerdo, yo me acuerdo que estos últimos años he visto la mención del Día Internacional del Libro, con esta maravillosa coincidencia que decíamos. Pero es una fecha que es convenida, digamos, por convenio de la UNESCO. Aquí lo tengo, mira, acá un poquito de historia. Dice, desde 1988, celebración internacional promovida por la UNESCO. Claro, por eso que en el colegio no lo celebramos nunca, pues. Ya, porque usted salió hace rato. Hace rato que ya salido del colegio ya, po. Pero mira, yo lo que, 1988. lo que le digo es que el origen del libro se remonta a 1926. Ya, Por este motivo, esta fecha fue simbólica por los fallecimientos de los tres próceres que dices tú. claro. La literatura universal fue escogida por la Conferencia General de la UNESCO para rendir un homenaje. La idea original de la celebración del Día del Libro partió en Cataluña, del escritor valenciano Vicente Clavel Andrés, proponiéndola a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona en 1923 y aprobada por el rey Alfonso XIII de España en 1926. Ah, El 7 de ya. octubre de 1926 fue el primer día del libro. Poco Aquí lo tengo, después, claro. en el 1930, se instaura definitivamente la fecha del 23 de abril como Día del Libro, donde ese día coincide con Saint Jordi, con San Jorge, mira, patrón de Alemania, Sí, mire, y te agrego acá. Aragón, Exacto. Grecia, Inglaterra, Líbano, Lituania, Países Bajos, Portugal, Eslovenia y México. Es tradicional regalar una rosa al concluir una lectura, evento o pregón, y que los enamorados y personas queridas se intercambien una rosa y un libro. El año 1995, el Día del Libro se convierte en una fiesta mundial. El 95, George. El Día del Libro fue propuesto por la Unión Internacional de Editores y presentada por el gobierno español a la UNESCO. En el 95 se aprobó proclamar el 23 de abril de cada año Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Y del Mira qué derecho a autor. interesante, ¿eh? Eligieron buen día estos caballeros para morirse, porque San Jorge, ¿por qué quiere que le diga? Claro, No, pero fuera algún de broma, aquí Jorge también bueno. encontré un Deben haber datito Jorge más. bueno, ¿eh? Por supuesto, pues, así que mire, aquí encontré un datito simpático, dice que Chile instituyó su propio Día del Libro en 1927 en recuerdo del natalicio de don Andrés Bello, pero que después con los años cayó en el olvido y nos sumamos al 23 de abril. ¿Te fijas? Así que sí, pues Bello ahí tiene otro gran intelectual, pero tremendo. ¿Ya? Así que el intelectual latinoamericano más grande del siglo XIX, ¿ya? Y fue un venezolano, pero que está en Chile. ¿Te fijas? El- la Universidad de Chile, por eso se le dice la Casa de Bello. Exactamente, pues por eso que cada vez que hay toma, ahí está Bello, el primero en la toma siempre lo tienen los chiquillos, ahí, ¿no es cierto? Frente a la casa ahí en la Alameda. Oiga, bueno, buen detalle que usted hiciera Y el alcance siempre de, encapuchado. pero claro, siempre con los chiquillos, siempre apresto ahí. Mira, qué bueno el alcance que hiciste del Día Internacional del Libro, claro, porque la gente puede pensar, oye, esto viene de la época de Cervantes, entonces, no, realmente es ya más bien del siglo XX, ¿ya? Y que está asociado incluso a otros autores, yo estaba mirando la lista ahí, no quise señalarla, ya otros autores que, ya de otros países, ¿ya? Pero dada esta feliz coincidencia, ¿no es cierto?, de estos grandes autores españoles e inglés, ¿ya? Y el latinoamericano, el Inca Garcilaso, es que yo me centré en la figura de Cervantes, como digo, porque encontré que tiene una vida realmente novelesca, ¿ya? Una vida novelesca. Y que bueno, son muchas las anécdotas, pero podemos resumirlas en virtud del tiempo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y contarle a nuestros amigos que el Quijote, cuando ya Cervantes lo escribe y lo edita, ¿ya? Cervantes ya tenía más de 50 años,
andaba por ahí con nosotros cuando publica El Quijote. O sea que Sí, es con una obra, esperanza, entonces. exactamente, yo me sentí pero totalmente esperanzado, dije, todavía puedo escribir algo. No, me refiero, amigos míos, que el Quijote realmente es la experiencia acumulada, ¿no es cierto?, de una vida. ¿Ya? Y que muchas de las cosas que narra ahí Cervantes en el Quijote, ya él las vio o las vivió en carne propia. ¿Te fijas? No siendo el Quijote el mismo Cervantes, no es su alter ego ni mucho menos nada, ya, pero sí muchas de las anécdotas, cosas que salen en el Quijote, ¿no es cierto?, que señala ahí en la novela, ya son cosas que Cervantes conoció de primera mano y probablemente a través de su vida fue guardando estas historias y después las compila y las redacta en esta novela que es notable. Seamos francos, don Luis Miguel, yo igual que usted leí el Quijote en el colegio, ¿se acuerdan? Y que tengo que Por leerlo supuesto. apuradito, apuradito, porque nos dieron re pocos días, por pocas semanas. Pero O tal después vez cuando se relee, se disfruta. bueno, es que ese es el detalle. Yo nunca lo he vuelto a leer completo, como esa vez en el colegio que fue para la prueba, ya, pero sí he ido después releyendo partes y pedazos y tal vez con los años uno va disfrutando más las anécdotas y también las frases, tanta sabiduría popular que tiene el Quijote. Oiga, pero yo le contaba que la vida de Cervantes era una novela en sí mismo. Ya, aquí tengo, ¿no es cierto?, Don Miguel de Cervantes, ya, y por supuesto nace en España, ¿no es cierto?, fue bautizado ahí el 7 de octubre de 1547 en la iglesia Santa María la Mayor de Alcalá de Henares. Ahí nació Cervantes, cerquita de Madrid. ¿Ya? Así que su padre era un modesto cirujano. Cuando hablamos cirujano en el siglo XVI, estamos hablando de que los médicos en ese tiempo eran comparados con un barbero, ¿no? ¿Te fijas? ¿Ya? Nació en 1547, Cervantes. ¿Ya? Y así que no tuvo grandes estudios, ¿ya? Pero sí se hizo a la mar y se hizo a la guerra. Fue un joven que va a participar en campañas militares, ya en varias batallas importantes. Y usted sabe la más famosa de él, pues, ¿no es cierto? Que incluso le dio su apodo, el Manco de Lepanto. ¿Ya? Don Miguel de Cervantes ahí se enroló en las fuerzas de Don Juan de Austria en una de las batallas trascendentales por el dominio del Mediterráneo en ese siglo, en donde el papado, España y sus aliados se van a enfrentar a la flota de los turcos otomanos que controlaban el Mediterráneo, ¿ya? Y en esta tremenda batalla, la batalla de Lepanto, ¿ya? Cervantes hizo gala de su heroísmo, muy joven de todas maneras, ¿ya? Y recibió un arcabuzazo en el pecho, ¿ya? Y como él puso la mano para protegerse, ya lo dejó baldado, ya de la mano izquierda. Cosa que no va a tener grandes problemas porque él era diestro, ¿te fijas? Pero de ahí va a quedar digamos, el apodo, ¿no es cierto? El Manco de Lepanto. Así que va a seguir con las campañas militares, él con su hermano, ¿ya? Y para tratar de alcanzar gloria y todo esto. Estamos en una época en donde el Imperio Español dominaba medio mundo, está en la época de Don Felipe II, ya el Imperio Español no se ponía el sol en él, ¿no es cierto? Porque abarcaba España, Portugal, las Filipinas, gran parte de la América, territorios en Europa, en Milanesado, etcétera, grandes guerras con Francia e Inglaterra, ¿ya? Y resulta que una cosa que le pasa a don Miguel y a su hermano es que en estos viajes por el Mediterráneo, cuando él se dirigía de vuelta a España, cae prisionero de unos piratas berberiscos, norte de África, ¿ya? Y va a ser cautivo en Argel, va a estar cautivo, ya hasta que se pague rescate. Ya, la historia de su cautiverio es bastante animada y al mismo tiempo desastrosa, porque en este espíritu juvenil que caracterizaba a don Miguel, va a tratar de hacer 4 escapes, ¿ya? Algunos de ellos muy notables, ¿ya? Y en todos va a ser capturado, va a ser descubierto, el último muy terrible, porque un sacerdote que estaba con él prisionero y que era como su confesor, ya él lo echa al agua con el sultán, ¿ya? Y por unas monedas, ¿no? Y Cervantes Ah, pensé que entonces, era por unas faldas. claro, el sultán al final toma a Cervantes, lo encadena de cuello y mano y lo tiene en la cárcel de su palacio ahí en Argel, po. Te fijas, o sea que el hermano de Cervantes había sido rescatado por la familia, se pudo pagar el rescate, pero la familia dije que no era pudiente. Entonces no podían juntar las monedas ya para poder rescatar a don Miguel y se pasó varios años, más de 4 años, ya cautivo ahí, tratando de hacer estos escapes. Así que lo interesante es que cuando ya lo llevaban a Constantinopla, ya como un galeote, es decir, estos remeros de las galeras, ya se pudo juntar la cantidad de dinero gracias a vecinos, amigos, otros sacerdotes, etcétera, y haciendo una colecta pública casi ya en España para poder pagar el rescate y él pudiera volver. Así que ya curado de sus aventuras juveniles, don Miguel de Cervantes ya va a entrar al servicio de la corona.
ya, pero un servicio bien ingrato, y probablemente de ahí va a sacar cosas bien sabrosas para la novela, porque en este servicio de la corona, él le va a tocar recabar materiales para la invencible armada que estaba preparando don Felipe II para invadir Inglaterra, en sus guerras contra la reina Isabel I, la Tudor, ¿no es cierto? La reina virgen, ¿ya? Así que bueno, ya podemos hablar de esa historia después. La cosa es que para hacer corta la historia, don Miguel de Cervantes ahí sufre apaleos, persecuciones, ya, robos. Por ejemplo, cuando pone todo el dinero que había reunido, lo pone en un banco en una ciudad de Andalucía, roban el banco con dinero incluido. Él, como era el agente a cargo del gobierno, lo meten preso a él, entonces pues, piensan que estaba coludido. Al final, mira, toda la experiencia como recaudador de impuestos y de los materiales para la Gran Armada, bueno, terminaron igual como la Gran Armada, pues, derrotada por los ingleses en la Armada, y don Miguel de Cervantes enfermo, con diabetes, ¿ya? Pero pese a eso, se la ingenió para allá con 30 y algo, casarse con una jovencita de 19 años que aportó su dote. ¿Te fijas? Mish. Así que, Mish. Bueno, ahí ya don Miguel, ya con la tranquilidad del matrimonio, ¿no es cierto? Ya se dedica a escribir. Él ya tenía varios escritos, la Galatía, lo mismo que las novelas ejemplares que te señalaba, pero no había tenido éxito con los editores, ¿ya? Así que va a tener que seguir con este ingrato trabajo, que le va a traer más sinsabores que nada. Tal vez el sinsabor más grande que tuvo en su vida es que le tuvo que terminar viviendo con su señora, con su hija, una hija natural que había tenido antes, que él la llevó a su casa, ya por la muerte de la madre, ¿ya? Y las dos hermanas que no se casaron, ¿ya? Y que eran conocidas como las Cervantes o las Cervantinas, y que tenían muy mala fama, y eso hacía sufrir a don Miguel. Ya dicen que la fama que tenían es que eran muy pololas, y que de todos sus pololos siempre recibían algún regalo. Queda claro a qué se dedican, ¿no? Pero es tanto así que hay un asesinato en plena calle donde vive don Miguel de Cervantes, ¿ya? Y justo muere el caballero en la puerta de su casa, ¿ya? Y por ende entonces el fiscal adjunto ordena tomar prisionero a todos los de la casa, mujeres incluidas, ¿ya? Y los llevan a un juicio. Estuvieron un día presos, ¿no? Pero en el juicio toda la gente del barrio declaró las malas costumbres de las cervantinas, pues de las hermanas y de las mujeres de la casa, y cómo don Miguel no se hacía, no tenía autoridad sobre ellas. ¿Qué quieres que te diga? Así ¿Habrá que sido cierto o don Miguel habrá hecho la vista gorda yo creo que o don al Miguel, con su testaferro? gota, con la gota, con la diabetes, con una señora muy joven, bueno, yo creo que él dejaba, ¿no? Porque lo que le interesaba era sus escritos, po, ¿te fijas? Y sacar adelante, ¿no es cierto?, este Quijote de la Mancha, que como te digo, tenía más de 50 años cuando logra Y la profe, editarlo, y sale y se hace, pero famosísimo, ¿qué quiere que le diga? O sea, la y la profe, novela fue vale, un vale. éxito. Dígame. Pero usted qué Dígame. sabe, la esposa también era cervantina, ¿no? No, las hermanas, ¿ya? Ah, La ya. esposa la esposa y la hija peleaban con don Miguel por la hija natural que vivía, que era mayor que, incluso era mayor que la señora, imagínate, pero porque había sido una aventurilla de joven, ¿te fijas? Pero bueno, don Miguel parece que era muy afable, probablemente por su misma enfermedad, así que soportó todo esto estoicamente, al final va a morir en Madrid, ¿ya? Unos pocos años después de publicar el Quijote, ¿ya? Pero va a morir reconocido. De hecho, su gran contendor, ya que era Lope de Vega, el poeta, ya que era más joven y díscolo, ya al final Lope igual, aunque le dedicaba poemas satíricos y burlas, ya a don Miguel. Todos sabemos que Lope de Vega era muy castizo y enamoradizo, ya tenía mucho éxito con las mujeres, ya y también lo hacía rabiar por eso. Al final, muerto Cervantes le reconoce toda su gloria y su ingenio. O sea, Cervantes, mira, tuvo una vida difícil, primero quiso ser un gran militar, ya terminó como prisionero de los turcos, después quiso ser un gran agente del Estado y servir a la corona, lo pasó pésimo, terminó casi preso por eso, y al final terminó siendo lo que él quería, ya un escritor de novela, y su novela sigue siendo, ¿por qué no decirlo?, una de las novelas cumbres, no solo de la lengua española, ¿ya? Sino que de la literatura universal, por todos los Universal. tipos, ¿te fijas? Así que yo invito a nuestros amigos auditores, como toda la semana lo digo invitando a que busquen ese libro, búsquenlo en internet, ¿no es cierto? Descárguelo, etcétera, ¿ya? O si lo tiene por ahí, como yo que tengo un par de ediciones por ahí y no te cuento cómo me dice de ella, ¿ya? Hay que volver a leer El Quijote y si no lo ha leído, léalo, porque realmente es muy ingenioso, como dice su título, El ingenioso Hidalgo. Yo creo Así que, que siempre es bueno volver a esa lectura. Y antes que me diga la frase de rigor, también quiero dígame. hacer un recordatorio a Shakespeare,
Vamos a hablar de él en algún minuto, vamos a darle su tiempo. Sí, yo creo que en octubre deberíamos hablar de él porque cuando en el libro de Enrique V le pone un discurso al rey. Al rey Enrique, sí, en la batalla de Azincourt, ¿no es cierto? Se nos cayó Don Miguel. Ah, eh, es la arenga que hace el rey Enrique V antes de la batalla de Azincourt, 1415. ¿Ya? Y muy notable. Bueno, Me Don quedé ahí Miguel con la historia de nuestro amigo Enrique V. Bueno, por eso le complementé un poco, porque se nos quedó pegado Don Luis Miguel. Por supuesto Sí, que. así veo. Ahí volvió, ya Luis Miguel. Don Enrique V, batalla de Azincourt, dale. Ahí está llamando, parece. No ha Pucha, vuelto. falló. Ahí Ahora está, sí. Falló. ahí está, ahí está. Ya, Ya, lo que le quedamos. decía. Enrique ¿Se V, escuchaba batalla de bien? Azincourt, dale. Sí, Sí, se la escucha. arenga de San Crispín, que Enrique V se manda una arenga fabulosa cuando dice: los que están conmigo, por más que sean unos mal vivientes, van a ser mis hermanos de sangre de aquí en adelante. Y los que estén Exacto. acostados en sus casas allá en Londres, no se envidiarán por no haber estado en esta pelea. Algo así es lo que dice, pero es una arenga Notable. maravillosa, preciosa, que pone los pelos de punta. Bueno, la obra completa Enrique V es maravillosa, así que ¿qué quiere que le diga? Oiga, usted sabe que la historia es nuestra. Y la hacen los pueblos, Jorge. Me tuve Sí. que conectar la camarita porque ya empezó a fallar el internet, pero muchas gracias por habernos traído este recordatorio del Día Internacional del Libro. Para el próximo año hablamos del Día del Despachador Técnico, porque, por supuesto, porque Todos es los un años, día importantísimo. para que nuestros amigos auditores sepan, desde 2017 a la fecha nunca nos hemos repetido una efeméride o una historia. Y todavía tenemos muchas. Eso es correcto, eso es correcto. Jorge, ya es la hora. Sí. Te doy las gracias. Primero que todo, Miguel, palabras al cierre, Miguel. Un saludo para la gente. No, qué bueno que estén también apoyándolos a ustedes. El programa es muy bueno y como dijo Jorge, también no se ha repetido ninguna efeméride, así que eso es maravilloso. Hay información desde donde se saque, en cualquier lado. De Sí. Wikipedia dijo Luis Miguel, pero igual sirve. Sirve, Wikipedia sirve, sí, no la miren a huevo. Sí, es como, mira, hasta el rincón del vago nos puede servir porque también hay aporte que es valioso. Lo importante es saber identificar. Siempre decían, cuando estábamos en el colegio, Jorge, siempre hay que saber identificar la fuente nomás. Exacto. Usted sabe que Wikipedia es como el pequeño Laurus de ahora. El pequeño, exactamente. O el Salvaba monitor. harto. Claro, enciclopedia monitor. De hecho, todavía sacó cosas de ahí, aunque no lo crea. Yo Muy te la envidié entretenido. siempre. Bueno, después entramos con las cuestiones personales. Jorge, palabras al cierre, por favor. Muchas gracias, Dani, Dani Marilicán, por el espacio en Radio Hoy. Gracias a Miguel por la puesta al aire, como siempre. Gracias a ti por la invitación a conversar estos temas. Gracias a nuestros amigos auditores, sobre todo por sus comentarios, ya, porque nos orientan. Y esa es la idea, una conversación de un grupo de amigos. Hasta la próxima semana con una nueva historia. Por supuesto, muchas gracias a la Radio Hoy, muchas gracias a Miguel por el esfuerzo que significa enlazarnos a través de Skype. No es fácil y con los problemas que tenemos de internet, sé que le están saliendo canas verdes al pobre Miguel, pero se le agradece el esfuerzo que hace. Gracias a los auditores, gracias a los aportes que nos están haciendo, cada vez son más y eso nos da mucha más energía. Esperemos que la próxima semana estemos hablando de mejores cifras en lo que es el coronavirus. Y también la gente que nos quiera escuchar, vamos a estar a contar de mañana, ¿cierto, Miguel? O de pasado mañana en Spotify y en YouTube, ¿correcto? Sí, van a estar en YouTube, en Facebook también se sube el programa y van a estar en Spotify en formato de podcast. Perfecto. Ya saben entonces, pueden escuchar este programa en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar y a cualquier hora. Soy Luis Miguel Retamales y cuando son las 19:33, damos la despedida al capítulo de hoy día, 21 de abril, de Sin Restricciones. Nos vemos, nos hablamos el próximo martes a las 18 horas. Hasta luego.